Hola, un saludo de paz y buen vivir en Cristo resucitado. Soy el diácono Alirio Cáceres Aguirre, estoy en Bogotá, Colombia. Estoy en mi casa con Andrea, con nuestras tres sonrisitas de Dios. Agradezco muchísimo a la Diócesis de Santiago, a la Pastoral del Turismo, a Carmen por su paciencia, por su comprensión, por su apoyo. Y bueno, quiero aportar en esta semana Laudato Si a entender un poco qué es eso de la inequidad planetaria en el contexto del capítulo 1 de la encíclica Laudato Si, donde el Papa hace un diagnóstico sobre lo que sucede en nuestra casa común. No sé si puedo pasar acá. Un agradecimiento y un recuerdo también cariñoso al padre Luis, a Nelvita, al padre Miguel, a Ariana, por todo lo que han presentado en este día y que tiene que ver con un marco general de la encíclica cuyo nombre Laudato, alabado, sí, con ese apóstrofe, seas, alabado seas, invita a un protagonismo de Dios con su amor, con toda su misericordia. El cuidar es curar, es sanar, tiene que ver con la tarea humana, con la misión, en un escenario que es la casa común, el hogar común, toda la creación que Dios en su infinito amor nos ha regalado. Laudato Si es una oración, comienza con una alabanza, Laudato Si, alabado seas, y termina con un amén en el numeral 246. Y su centro es la conversión, una conversión obviamente a la Santísima Trinidad, una conversión que es ecológica y es un paso de la cultura al descarte. O sea, el mundo es un basurero, es un inmenso depósito de porquería. Nos tratamos como basura los seres humanos, nos descartamos, pasemos a una cultura del cuidado. Un poco lo que estamos viviendo con esta pandemia, yo me cuido, te cuido a ti, nos cuidamos, cuidamos el entorno. Eso es lo que el Papa quiere permanentemente, un llamado de atención desde la encíclica, proponer una cultura de la vida. Y entonces, ubicados en este capítulo primero, lo que le pasa a nuestra casa común, tenemos que buscar conexiones. Por ejemplo, acá en Bogotá tenemos un sistema para estudiarla ya a profundidad la encíclica, partiendo de entender qué es eso de ecología integral, el capítulo 4, pasar por los síntomas, capítulo 1, las causas, capítulo 3, la mirada que tenemos desde la fe, capítulo 2 y final del capítulo 6, y luego ya la acción, la misión, que es el capítulo 5 y el capítulo 6 al comienzo cuando habla de educación ambiental. Y entonces ya ubicados, esa idea de ecología integral, esa propuesta que todo está conectado, que lo social y ambiental van de la mano, que lo académico, ambiental, económico, social, cultural y la vida cotidiana dialogan con la ética del bien común y con la ética de la justicia entre generaciones, que es una espiritualidad al estilo Francisco de Asís, su antropología de hermandad, de humildad, de paz, que no diferencia el amor de Dios del cuidado de los más pobres y la responsabilidad con el entorno, se ve reflejado en este capítulo 1. Fíjense, lo que está en verde allí, contaminación, cambio climático, cuestión del agua, pérdida de biodiversidad, evidentemente eso es ecológico-ambiental. Pero cuando hablamos del deterioro de la calidad de la vida humana y la degradación social y la inequidad planetaria, es una ecología humana, una ecología de corte más social. Y se agrega una mirada interesante. ¿Qué es lo que le pasa a la casa común? Que hay debilidad de reacciones de las instituciones, del Estado, del mercado, de las iglesias, de los medios de comunicación, del sector educativo. Y que estando en un espacio común no nos ponemos de acuerdo. Hay diversidad de opiniones, futuro común, problemas comunes y no nos ponemos de acuerdo. Entonces ya entrando propiamente del numeral 48 al 52 se habla de inequidad planetaria. Y entonces esa inequidad planetaria sigue teniendo esa lógica de la ecología integral. O sea, porque la degradación social y la degradación natural van de la mano y afectan a los más pobres. Nos preocupa la desaparición de peces, pero ¿cómo afecta eso a los pescadores? Habla de la pobreza, de la miseria, cómo los excluimos y no tenemos en cuenta que los seres humanos somos como una especie en vía de extinción. Plantea una discusión sobre si el crecimiento exponencial de la población termina siendo como una especie de virus que está acabando con la vida. Y el Papa dice que el problema no es que haya muchas personas, el problema es que está mal distribuido los bienes de la creación y eso nos tiene que llevar a un replanteamiento de las relaciones, no solamente entre personas, sino entre países. Acusa a las grandes corporaciones, acusa a los países más acaudalados, más industrializados de apropiarse
de aprovechar la deuda externa para contaminar, para generar más gases de efecto invernadero y afectar a las personas más vulnerables, que generalmente son las más pobres, y plantea entonces que hay necesidad de una nueva ética en esas relaciones y replantear esa deuda que es económica, que es ecológica y que tiene que buscarse unos instrumentos de control para poder generar, digamos, la vida. Esta palabra inequidad está asociada en el documento, en todo el documento, con la justicia, que aparece 30 veces, la injusticia 7 veces, inequidad 7 veces. Y pongo como ejemplo, para aclarar un poco a qué se refiere el Papa con la inequidad. Inequidad en el acceso al agua. En esa patria amada panameña hay problemas con el agua segura, con el agua potable, con la apropiación del agua, que es un bien común. Hay problemas de inequidad en la disponibilidad de servicios, de salud, de educación, de vivienda, la alfabetización, por ejemplo, tecnológica. Es interesante cuando se plantea el jubileo, ¿recuerdan? 6 años trabajando la tierra, 1 séptimo para descansar, 7 veces 7, 49 años, 50 es el jubileo. El mandato de Dios busca la equidad entre las relaciones del ser humano con los demás seres humanos y con el ambiente, con la tierra donde trabajaba. Y justamente ahora que estamos iniciando el año Laudato Si, hasta el 24 de mayo del 2021, y todas las instituciones católicas tienen la oportunidad de presentar un plan a 7 años, muy relacionado con el jubileo, la familia, la parroquia, el colegio, la universidad, el hospital. Pensar no más a largo plazo tiene que ver con esa restauración de las relaciones de equidad. Y en el fondo lo que el Papa denuncia es que algunos seres humanos nos sintamos más que los demás, cuando todos somos hijos de Dios, cuando todos somos hermanos en el amor del Señor. Esa inequidad, esa brecha entre unos pocos que tienen mucho y unos muchos que tienen poco, clama al cielo y va en contravía del Evangelio. Entonces, aplicando un poco esta mirada de la encíclica, esta denuncia de la encíclica a lo que estamos viviendo, pues recuerden que el Papa tomó un texto bíblico de la tempestad calmada y la aplicó a la humanidad en estos momentos de pandemia. Pero hay otros que dicen, no, resulta que estamos viviendo la misma tormenta, estamos en la misma tempestad, pero no todos vamos en el mismo barco. Hay unos van en yate, en crucero, y otros van en un botecito y casi con un barquito de papel, totalmente vulnerables a lo que está sucediendo. Entonces, en el fondo, ecología es hacer justicia. La ecología integral pasa por la justicia es la base para la paz, y la paz se logra no solamente entre Dios, los seres humanos, sino con todo el resto de la obra creada. Entonces les envío un saludo, una voz de aliento, felicitaciones, admiro mucho el trabajo que están haciendo allá en la diócesis de Santiago, gracias por esta invitación, por toda la belleza que ustedes le dan al mundo, con el arte, con lo simbólico, con las iniciativas, y un mensaje que aparece también en la encíclica: la injusticia no es invencible. Si Dios pudo crear el universo de la nada, si pudo sacar vida de la muerte, convertir en árbol de la vida a la cruz, esto lo podemos superar y vamos a hacerlo con mucho ánimo. Es cuestión de observar con una mística de la paciencia la transición, los cambios, contemplar y oractuar, la oración. El profeta nos invita a ver que algo nuevo están haciendo y realmente somos protagonistas de esa transición. Y recuerdo una bella amiga de 24 años española que murió en olor de santidad, Cris Gastelu, por el cáncer. Ella fue a Panamá, pero en un afiche, en un póster ya desde el cielo, y dejó entre sus enseñanzas una imagen que es muy bella, que es la imagen del colibrí, que nos sirve a nosotros como hago lo que puedo, lo mejor que puedo. Hago lo que puedo, lo mejor que puedo, y por eso les invito a ser un poco como el colibrí, ¿cierto? Que con la alegría del Evangelio, es capaz de sonreír, capaz de enfrentar con confianza los problemas, llenarle la vida de colores, ¿cierto? Y alegrarnos compartiendo y enfrentando la injusticia, enfrentando la inequidad. Entonces, que el Señor les bendiga y les guarde. Una
feliz culminación de la semana Laudato Si, un muy buen inicio del año Laudato Si, y yo veré que en estos 7 años la diócesis de Santiago se destaque por ser transformadora, que sea laudatosificadora para romper las estructuras de inequidad que están dañando la armonía que Dios con tanto amor nos ha dado. Paz y bien para ustedes. Muchas gracias por la invitación y hasta pronto.